Astrid Rodríguez de Conoce tus opciones escolares. Y en esta ocasión quiero presentarles un video que preparamos con ustedes en mente. En él comparamos las experiencias educativas en los países hispanos versus las experiencias educativas que puedes encontrarte aquí en los Estados Unidos. Esperamos que sea de su utilidad. Además de su servidora, en este video participan Lucía Matamoros, que es nuestra coordinadora de medios e investigación, y Yandelis Vélez, nuestra gerente de eventos y alianzas estratégicas. No sé en sus países de origen, en específico en Colombia, aquí en Estados Unidos, cómo hayan vivido este tema. Bueno, en Colombia tenemos dos calendarios, lo llamamos calendario A y calendario B. El calendario A es de enero a diciembre, el calendario B es más o menos de agosto a mayo, pero generalmente todos tenemos vacaciones de Navidad, como las vacaciones largas las tenemos en diciembre, enero, y entramos a estudiar como a finales de enero, principios de febrero. Y el otro calendario, pues sí, las grandes es muy similar que aquí, pero el más popular es el calendario A. Aquí en los Estados Unidos, en el año escolar se hace de agosto en algunos estados, de agosto a diciembre, o en otros estados de junio a diciembre, y termina el año escolar en mayo o en junio. Entonces el verano tienen como unos 2 meses para como unas vacaciones de la escuela. Okay. ¿Y en México? En México es lo mismo, el año escolar empieza en agosto, termina en diciembre para las vacaciones de diciembre, que son breves, e inicia de nuevo en enero y termina en junio con las vacaciones largas. Okay. Es bastante similar. Muy parecido. Muy parecido. Okay, también en los Estados Unidos hay escuelas que son todo el año. Entonces de la forma que funcionan es que tienen 2 o 3 semanas, usualmente 2 semanas de cada 2 meses, tienen un periodo de 2 semanas que cogen unas vacaciones, un break, un pequeño break, y siguen durante todo el año sus semestres y su currículum. Bueno, el sistema de calificación, por ejemplo, en México es en base a escala del 0 al 100. El 100 es la calificación más alta, el 50 es reprobado, lo que se conoce como reprobado, y se sigue calificando así a niños desde la primaria hasta la preparatoria, básicamente. En Colombia no tenemos como un solo estándar, siempre es diferente en todos los colegios. Tenemos sistema también de 1 a 100, o tenemos uno que es deficiente, insuficiente, bueno y excelente, o tenemos otro que es solo bueno y malo. Entonces realmente, o de 1 a 10 tenemos otro, pero no hay realmente como un estándar, siempre depende del colegio. Entonces es difícil cuando estás aplicando a veces a universidades y te piden tus notas del colegio, siempre todos los colegios son diferentes. Sí. Aquí en los Estados Unidos, en las escuelas públicas, normales públicas, hay una está de 1 a 100 también, y 90 a 100 es A. Entonces, cuando repruebas el grado o la materia, es si tienes un 60 o menos. Entonces, ahí pues tienes que tomar otra vez la materia. En la escuela privada tienen otro sistema de calificación que es de 93 a 100. Entonces, pues, un 93 a 100 es una A, 92 o entonces B, y sigue así. Bueno, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, que ahorita está en una primaria tradicional pública, el sistema que nos enviaron son 3. Uno es excede, una de las calificaciones excede el estándar, otro está al nivel del estándar y otro está por abajo del estándar. Son solo esos 3 indicadores para sus calificaciones de primaria. En cuanto al siguiente tema, ¿cómo está dividida la educación básica? Les puedo contar que en México tenemos 3 divisiones.
La primera es primaria, es del grado 1 al grado 6, la secundaria es del grado 7 al 9 y la preparatoria es del 10 al 12. Entonces es la manera como la llamamos, primaria, secundaria y preparatoria. Bueno, nosotros en Colombia tenemos primaria, que es de primero a quinto, y bachillerato, que es de sexto a 11. Solo tenemos esas dos, sí. Okay. Sí. Aquí en los Estados Unidos tienes a pre-kinder, que se llama pre-K, tienes edades de 3 a 4 años, entonces a los 5 años empiezas kindergarten, de kindergarten a quinto se llama elementary school, la escuela elemental, entonces de 6 a 8 es middle school, que es la intermedia, y de 9 a 12 es high school. Okay. Bueno, y para el siguiente tema, las clases de religión, cómo se manejan en los diferentes países. Les puedo contar que en México, las escuelas públicas no está permitido enseñar religión, porque bajo la ley las escuelas públicas deben ser laicas. Entonces, la educación religiosa se reserva para escuelas privadas. Como en otros países latinoamericanos, la mayoría de la población ejerce la religión católica. Entonces, en el ejemplo de este tipo de escuelas, pues se enseña religión 1 hora al día, se tiene un espacio para poder ir a orar durante el recreo, durante tus tiempos libres, se hacen misas regularmente y también se promueven muchas actividades religiosas como las misiones o ayudar a las comunidades aledañas, etc. En Colombia es más o menos similar, también tenemos colegios católicos y colegios que no son católicos pero que igual profesan la fe católica al mismo tiempo. Entonces en los colegios católicos sí iniciamos el día con una oración, generalmente una oración de grupo. Hay misas, depende de cada colegio, tal vez una vez por mes o siempre depende. Y en los colegios que no son católicos o no son manejados por una comunidad religiosa, también hay ese contenido, siempre hay clase de religión, entonces siempre te van a enseñar la Biblia, siempre te van a enseñar todo este contenido que tal vez, no sé cómo, bueno, tú ya nos vas a contar cómo es aquí en Estados Unidos, pero que sí vamos a estudiar mucho de Jesús, de la Virgen María, vamos a estudiar todo como esas raíces católicas. Y aún así, sí o sí, va a haber al menos una misa al año en cualquier colegio en Colombia. Sí. Pues les diré que aquí en Estados Unidos hay separación de iglesia y Estado. Entonces, en las escuelas tradicionales públicas no se puede hablar de ninguna religión como tal. Es reservado para escuelas privadas. Las escuelas privadas se reservan el derecho de dar las clases que quieren, sean cristianas, sean católicas, de diferente religión. Ellos se reservan el derecho de practicar la religión que quieren. Muy bien, para el siguiente tema, uniformes escolares. No sé, Lucía, ¿cómo se maneja, por ejemplo, en Colombia? Bueno, en Colombia yo diría que todos los colegios tienen uniforme. Es lo más común, sean públicos o sean privados, hay uniforme. Realmente tenemos siempre que, como un día de Jean Day, lo llamamos. Entonces ese es el día en el que tú puedes ponerte lo que quieras, como mostrar tu estilo, pero realmente lo más común es tener uniforme en el colegio en Colombia. Aquí en los Estados Unidos, usualmente los uniformes se reservan para las escuelas privadas. Las escuelas públicas no requieren ningún tipo de uniforme. Las escuelas charter sé que sí tienen uniformes, muchas de ellas, pero usualmente los uniformes son para las privadas. En México depende muchísimo de la escuela, tanto pública como privada, y siento que muchas veces esas decisiones se las dejan a la asociación de padres, de ver si ellos consideran que pueden hacer el esfuerzo de comprar uniformes escolares. Entonces puede ser
que haya o no haya, tanto en públicas como en privadas. Interesante. Sí. Bueno, para nuestro siguiente tema vamos a hablar de algo muy importante para los niños y para los padres de familia, que son los desayunos y almuerzos escolares. Lucía. Bueno, en algunos colegios de Colombia remotos públicos que son para una comunidad vulnerable, a veces el gobierno sí ofrece alimentación para ellos, desayuno y almuerzo, pero generalmente no es común en los colegios que ofrezcan desayuno. Sí hay un descanso como en la mañana donde los niños pueden tomar su refrigerio y comprar lo que necesiten, y al almuerzo los papás pagan un servicio para almuerzo si desean que los niños almuercen en la cafetería, o también está abierta como la tiendita para que compren cosas, pero no es como que sea como algo ya estipulado que el colegio te lo dé, no. Sí, la misma experiencia es en México, depende mucho del colegio en cuanto a instituciones públicas. Hay algunas en donde el gobierno hace el esfuerzo de brindar a los alumnos comida, sobre todo en apoyo a sus familias, ¿no? Para que los niños coman una comida balanceada durante su horario escolar, pero sé que en las escuelas privadas, en la gran mayoría, los padres tienen que mandar dinero, y igual que en Colombia, aprovechar los servicios que ofrece la cafetería escolar o algún programa de crédito donde tú puedas meter dinero en una tarjeta y ellos puedan usarla, pero es a la consideración de los padres, el colegio no ofrece nada. Sí, aquí en los Estados Unidos es parecido. En las escuelas públicas se le da desayuno y almuerzo en algunos estados. Yo sé que en todos los estados las escuelas públicas sí dan almuerzo gratis para los estudiantes. Escuelas privadas también los padres tienen que aportar, comprarlo o enviarle almuerzo a los niños, al estudiante. Aquí en los Estados Unidos también las familias que tienen bajos recursos se le ofrece lo que es una asistencia para desayunar o para almorzar a los estudiantes, y a veces hasta cuando los estudiantes están en esas vacaciones de verano también todavía se le puede ofrecer para que tengan almuerzos o comida durante el día, especialmente durante el COVID. Aprobaron de que durante el verano las escuelas den almuerzo o desayuno a esos mismos estudiantes que van durante el año para que tengan. Eso está padrísimo. Sí, La escuela de mi hijo les da el desayuno y el almuerzo gratis a todos los niños independientemente de su situación económica. Eso termina este año, o sea, ya el año que entra tienes que aplicar. Pero les dan también comida, paquetes de comida gratis a las familias de necesidades especiales en las tardes, una vez a la semana. Bueno, el siguiente tema son los programas extracurriculares para los alumnos. No sé, Lucía, si los quieres aportar. Bueno, en Colombia, después de clases, si tú quieres que tu hijo haga alguna actividad, si realmente es privado, tú tienes que inscribirlo en alguna actividad. A veces, dependiendo si tu hijo está de pronto en el equipo de voleibol o básquetbol, puede haber entrenamiento después de clases, pero siempre depende de cada colegio, no es algo como estructurado igual para todos, pero generalmente si tú quieres actividades extracurriculares tienes que buscarlas e inscribir a tu hijo de manera privada. Al igual en México, hay que inscribirlos de manera privada. Para aquellos padres de familia que trabajan por las tardes, lo más común es buscar apoyo de familiares, amigos, vecinos, cuando no existen los medios para poderlos inscribir a clases, ¿verdad? Claro. Sí, aquí en los Estados Unidos, dependiendo, porque si el estudiante está en un deporte o en un club social de la escuela, se puede considerar una actividad extracurricular. Entonces, aparte de eso, hay programas de karate o programas de diferentes tipos que los puede recoger en la escuela y los lleva y los cuida hasta maybe las 6, 7 de la noche, que el padre los recoge, pero siempre hay que pagarlos, esas que no son partes de las escuelas.
También en las escuelas en los Estados Unidos, en algunos estados hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las familias, que si pueden tener un programa, ellos ayudan a recoger a los niños y los llevan al programa sin ningún costo a la familia. Otro tema muy importante para los padres de familia es el transporte escolar. En el caso especial de México, les puedo comentar que los padres de familia por lo general pagan el transporte escolar a las escuelas, pero lo que generalmente se usa es que los padres mismos transporten al alumno, ya sea en carro, transporte público o caminando, pero esa es la generalidad. El transporte escolar no se usa tanto. Ok, en Colombia es similar, tú tienes que pagar el servicio. Pero sí, dependiendo pues qué tan lejos queda el colegio o si tienes más como compañeros de tu hijo que estudian en el mismo colegio, tal vez se organizan para llevarlos, pero sí es común tomar el servicio o agregarlo a tu mensualidad, el servicio del transporte. Sí. Y aquí en los Estados Unidos, la escuela pública tradicional suple la transportación pública para los niños. Si un niño tiene una necesidad especial, también suplen un tipo de bus que es específicamente para ese tipo de estudiante. Entonces las escuelas privadas, dependiendo si ellos mismos suplen la transportación, ahí es cuando los estudiantes tienen transportación, pero usualmente es el padre quien lleva al estudiante. Vamos a hablar de las opciones escolares que los padres tienen en cada uno de los países. Lucía, no sé en Colombia cómo se maneja esto. Bueno, en Colombia tenemos privada, pública y hay algunos colegios que ofrecen educación un poco más personalizada. Estas son como las opciones que tenemos, pero las de opción más personalizada entran dentro de los colegios privados. En México es lo mismo, o sea, tenemos instituciones públicas, escuelas privadas. Con el COVID, como en todo el mundo, se usó mucho la educación en casa, se usó un poco las microescuelas, que eran grupos de padres de familia que se juntaban y contrataban una maestra y hacían las clases en casa, pero fuera de eso solo tenemos dos opciones. También aquí en los Estados Unidos hay muchas opciones escolares. Está la escuela pública tradicional, la escuela privada, está la escuela pública Magnet y Charter, está el homeschooling, y también está la escuela en línea, que es una escuela virtual que usamos mucho, como tú dijiste, en el tiempo de COVID. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Lucía y a Yandelis por esta interesante conversación donde pudimos ver la comparativa entre los países latinoamericanos y Estados Unidos en cuanto al sistema educativo. Tenemos muchísima más información para ustedes, muchísimos recursos que le pueden servir a todos los padres hispanos para tomar buenas decisiones en cuanto a la educación de sus hijos y pueden encontrar muchísima más información en la descripción de este video.